terapeutas, exégetas, personas que nos pueden explicar cosas que nosotros al menos entendemos poco. El cambio de gabinete, la forma en que se produjo, las formas son importantes en democracia, no solamente el fondo. Pepe Out, exdiputado del PPD, analista a esta altura, experto electoral, siempre con sus números, está con nosotros y le vamos a pedir algunas explicaciones, a ver si nos las puede dar. ¿Cómo estás, Pepe? Hola. Oye, explicaciones sobre el cambio de gabinete, porque se produjo hace un rato. Y bueno, tú conoces toda la clase política, mucho más que cualquiera de nosotros. ¿Cómo es posible que se produzca un cambio de gabinete y hay un solo personaje que es el clave para hacer el cambio? El subsecretario del Interior, porque tú puedes hacer un cambio de gabinete y decir las subsecretarías quedan pendientes para los próximos días, se ha hecho muchas veces, pero hay uno que no puede quedar pendiente, el subsecretario del Interior, y resulta que nombran a un señor Nicolás Cataldo con un comunicado público, ¿no? Y se demora y no. Y lo bajan. ¿Tú entiendes por qué puede pasar? Que yo de verdad no lo entiendo. ¿Por qué pasa una cosa si tú conoces la clase política bien? Mira, no es propiamente improvisación, porque obviamente los cambios de gabinete se demoran en cuajar. Ahora, son puzzles difíciles de armar y frágiles, y por lo tanto tú de repente mueves una pieza y se te desarma todo y terminas haciendo una configuración que no era la que originalmente querías, como cuando por ejemplo apareció Ward, cuasi nombrado, no alcanzó a tener comunicado, sí, pero cuasi nombrado, y al final terminó siendo ministro express, que no era un cargo para él. Y ahora yo creo que el problema central fue que pensaron mucho en la dificultad y en el significado de mover a Manuel Monsalve del lugar donde está, porque francamente entre Marcel y Monsalve han sostenido la estantería. Y por lo tanto mover a Monsalve ya representaba un peligro grande. Ahora Monsalve era, creo yo, el mejor nombre posible para reemplazar a Jackson en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Originalmente, yo hasta hice lobby en marzo pasado para que él fuera ministro secretario general de la Presidencia, porque tiene respetabilidad en el mundo de manera transversal, conoce la operación parlamentaria y tiene mucha flexibilidad y tino y templanza, que es lo que necesita un ministro. Entonces, cuando mueven esa pieza, yo creo que se les produce un descalabro. Pensaron además que no podían tener dos personas del socialismo democrático de ministro y subsecretario, y entonces dijeron, como vamos a sacar un ministro PC, nombramos de subsecretario. Tenía quizás un trasfondo nombrar un comunista en la subsecretaría de Interior. Puede que alguien haya pensado que, al revés de lo que dice el jefe de bancada DC, del gato delante de la carnicería, es poner a la persona más inesperada para el rol que tiene que jugar. Y los comunistas siempre han sido extremadamente disciplinados y preocupados del orden. Y por lo tanto, poner un comunista a cargo del orden público a mí no me parecía una locura, por lo que te digo. Eso además obliga a alinear al Partido Comunista detrás de las decisiones de Interior. Sin embargo, estos muchachos son muy sensibles a las redes sociales. Y al final aparece casi como una instrucción del diputado Coloma, que condiciona todo diálogo, considera una afrenta personal. Me acuerdo, yo estaba escuchando Bio Bio entonces, una afrenta personal el nombramiento y al final entonces aparece bajado. Es más del género comedia, equivocaciones, pero que del género político. Pero no se entiende, porque lo que cuentan, esto lo dejo entre comillas porque no sé si es así, pero cuentan que no es que no hayan revisado el Twitter del señor Cataldo, sino lo que hicieron es revisarlo y no atribuirle importancia. Entonces, aquí uno dice, estamos mal, porque si no es importante, no es importante, pues hasta el final. Algo pasa acá. Bueno, pasa que las convicciones están debilitadas, en primer lugar,
y eso es visible, qué sé yo, por ejemplo, cuando aparecen las conversaciones de Janet, o el intento de conversaciones de Janet Vega, la verdad es que correspondía al periodo en que la instrucción era conversar. Y en que Boris decía que eran opiniones. Por supuesto. Entonces, por supuesto. Y por lo tanto no era pecaminoso, pero pasó a ser pecaminoso porque el clima de opinión pública cambió, y el gobierno está muy sensible, yo te diría muy inseguro de sí mismo, muy con sentimiento de fragilidad, y eso lo lleva a tomar decisiones apresuradas, casi como entregar la cabeza de alguien en un plato ante cualquier cosa. Aquí la tienes. Hay que, todos tenemos que tener cuidado, entonces no vamos a hacer nosotros. Oye, Pepe, ¿tú has hablado con el presidente Boris? No es. Si hubiera hablado no lo conversaría. Está bien, pero te estoy preguntando si has hablado. Es que mi no o mi sí no valen porque no. O sea, he hablado con Gabriel Boric en calidad de presidente, sí. Pero no tengo un diálogo permanente, ni fluido, ni mucho menos. Hablas con él, sí, pero has hablado. Tengo una amistad construida en 8 años de compañía en la Cámara y de amor común por la literatura y la historia, y mucho debate político. Gabriel tiene la gracia, el presidente tiene la gracia de ser, de los diputados del Frente Amplio, uno de los más curiosos, y uno de los más desafiantes, en el sentido de que se obliga a argumentar y escucha argumentos. Y eso es raro, dices tú. Y eso es raro. Y eso argumentar es raro. Por lo menos en la generación esa que es muy iluminada, poseedora de la verdad, y más bien conversan entre ellos que con los adversarios. Y yo me dedicaba a emplazarlos muchas veces, y por eso que tenía diálogo, además diálogo privado y también público, con mucho más, por supuesto, con Gabriel Boric que con los demás. Este gobierno está débil. Basta que alguien, como tú dices, en el Congreso diga algo y se acaba el diseño de un gabinete. Y yo diría que hay otra debilidad demostrada en las últimas horas. Después de lo que pasó en el plebiscito, venía un cambio de gabinete de todas maneras, todos lo sabíamos, era imposible que no se hiciera. Y antes siquiera de que pasara y aunque hoy se ganó la prueba, era normal, había que hacerlo, está bien. Pero en vista de la debacle, hay presión para que haga el cambio de gabinete. Y yo, presidente, digo, deme 4 días para pensar, 4 días para evaluar, 4 días para conversar. Se sintió tan presionado que había que hacerlo a matacaballos al día siguiente, a los 2 días. Eso es una muestra de debilidad, que está tan presionado que no resiste a la presión. Sí, yo creo que está urgido por, digamos, Javier Macaya y Chile Vamos le dijo, mire, esperamos por lo menos tener el cambio de gabinete, usted haga los ajustes, nosotros nos vamos a sentar a conversar con alguien que mañana no va a estar, y por lo tanto haga el cambio de gabinete y conversamos. Ahora están inventando otra excusa, no me parece buena la excusa del afer Cataldo, sí, porque francamente ahí están las personas que van a interlocutar en lo que viene. Ahora, mi impresión, Tomás, es que él hizo el cambio de gabinete que iba a hacer. No asumió una modificación producto de la magnitud de la derrota. Es que ese es el tema, porque ¿qué es lo que ha pasado acá? Un rebaraje dentro de las fuerzas oficialistas, en que hay más preponderancia el llamado socialismo democrático. Lo que se preveía antes de pero, en el supuesto de una derrota estrecha, que era lo que todos preveíamos, de una derrota estrecha de la prueba. ¿Qué es lo sorprendente, creo yo? Que no amplió su base electoral en forma importante con otras figuras de la democracia cristiana. Ahora eso tiene que ver con lo que tú dices. Yo pensé que te iban a llamar decidió, a ti. No, yo ya colgué los botines. No, pero ya. Podría haber llamado, qué sé yo, a Carolina Goich, por ejemplo. Gente que estuvo por el rechazo, pero que es de la socialdemocracia en serio. No ocurrió. ¿Por qué crees tú? Yo creo porque simplemente mantuvo el diseño previo, no se dio el tiempo, como tú bien dices, de aquilatar a fondo qué es lo que les había pasado, porque en qué es lo que le había pasado está el secreto de cómo recuperarse. Por eso. Y yo tengo la impresión de que este cambio finalmente
responde a un diagnóstico que no es el que efectivamente ocurrió. Y probablemente entonces este gabinete claramente no va a ser el último gabinete. ¿Ah? Mira, lo que estás diciendo es extremadamente interesante. ¿Cuál es el diagnóstico de ellos y qué es lo que realmente ocurrió? Bueno, no conozco el detalle del diagnóstico de ellos, el diagnóstico de lo que... Pero sí, es cierto, es que ellos, creo yo, mantuvieron el diseño de una derrota estrecha, es decir, perdimos porque en realidad la convención se pasó un par de pueblos en cuestiones clave, y esas cuestiones claves indispusieron a la opinión pública, y además estamos en un contexto difícil económico, y eso incidió, en fin. Y por lo tanto, remontar no es un desafío gigantesco, ni mucho menos. Hay que apretar los dientes y estrechar los brazos y solidificar las relaciones entre las dos coaliciones que gobiernan, pero las dos coaliciones que gobiernan, que estuvieron detrás del apruebo, sumaron solo 38% de los votos, para una cuestión que además era un deseo nacional, la nueva Constitución. Ahora, es cierto, Tomás, que el fracaso del apruebo tiene muchísimo más que ver con el trabajo de la Convención que con el trabajo del gobierno. Es cierto también que el gobierno no tenía otra que ponerse detrás de la Convención, pero claramente la Convención no jugó para Boric. Y yo soy más específico todavía. El Frente Amplio en la Convención, Atria, Baza y los demás, no jugaron como si fueran fuerza de gobierno y tuvieran que darle al presidente una constitución aprobable por 65%, que es lo que le habría dado un envión al gobierno de Boric. Y en lugar de darle un envión, le propinaron un bajón, y ese bajón se lo regaló la Convención. Y el actor principal de la Convención era el Frente Amplio. Era el pivote articulador. Pero claro, decidieron más bien aliarse con los particularismos. Y con el PC. Y con el Partido Comunista. El Partido Comunista se encargó primero de aglomerar a los particularismos y sacarles partido a él, en lugar de conformar un arco. Mira, hubiera bastado que incorporara a un pedacito de la derecha y al centro político para que esta propuesta hubiera sido aprobada por el 60-65% de los chilenos. Y el gobierno estaría en otra. Oye, pero también la aprobación de Boric, del presidente, es baja. Es baja, y en las encuestas ahí iban como paralelas. Absolutamente. El apruebo iba junto con la aprobación del presidente. Absolutamente. Particularmente cuando el presidente además bajó al territorio, como dicen, con todo el aparato a ¿Pero intentar devolverle el alma al quién? cuerpo. Yo creo que se empataron. Porque además el presidente ha tenido hartos problemas en estos 6 meses, digámoslo, ley de seguridad sí, ley de seguridad del Estado, ¿no? Estado de excepción constitucional sí, estado constitucional no, en el sur sí, en el norte no. La gente del norte, ¿por qué la gente del sur y nosotros no? La ley de indulto, pero hay que condenar la violencia. Pero cuando a mi hermano le pegan sí, pero a los otros que pegaron los indultamos. Uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Una serie de contradicciones. Irina Caramano, eso golpeó muy fuerte. No, si no va a haber primera dama, anda viajando por todo el país con fondos públicos. También aquí hay una responsabilidad personal. Sí, hay una responsabilidad, por supuesto, de no identificar con precisión los puntos sensibles de la ciudadanía. La ciudadanía es muy sensible. Cuando uno se equivoca, en realidad marca inmediatamente. Particularmente, fíjate, cuando tú eres un liderazgo que te has construido con mucha velocidad. Es decir, cuando el juicio de la gente que se formó de ti, lo hizo en una coyuntura precisa. Y así como te enamoras a primera vista, te puedes decepcionar a primera vista. Es distinto esos liderazgos que se construyen a lo largo de los años, digamos, o los amores que se construyen a lo largo de los años, es difícil decepcionarse. Pero cuando tú te enamoras a primera vista, francamente, un mal guiño de ojo o una falta de ortografía puede significar la decepción absoluta. Oye, vamos a hacer un pequeño alto y yo te voy a hacer varias preguntas. Mira, plantea aquí, te las voy a dejar.
¿Quién es Carolina Toá? Y te lo digo a ti porque eres experto en PPD, en todo, pero en PPD eres un súper experto. ¿Quién es Carolina Toá? ¿Quién va a dirigir la parte política del gobierno? Y te quiero preguntar si es que terminó el octubrismo con todo esto. ¿Qué pasa con todos estos jóvenes que se apropiaron del octubrismo para llegar al poder? ¿Terminó o no? Y te quiero preguntar también, básicamente, si el país y este gobierno está preparado para la crisis económica que viene. Porque algunos dicen que no hay plan económico para enfrentar la crisis. No sé si tú has escuchado algo. Lagos lo tuvo en algún momento cuando asumió. ¿Tenemos ese mismo espíritu? Bachelet también, con Andrés Velasco. Exactamente, cuando terminaba el gobierno, ¿no es cierto? Claro. Volvemos en un instante. Bio Bio, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Bio Bio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Bio Bio. Pepe Auti, una de las preguntas que quedó pendiente es ¿quién es Carolina Toá? O sea, ¿capaz de dirigir todo esto? Mira, yo conocí a Carolina Toá el año 86, estaba estudiando afuera y vine a hacer mi tesis y me llevaron a la casa de Carolina para ayudar a convencerla a que fuera candidata a la fecha. Era una muchacha frágil, delgada, delgadísima, muy frágil, muy inteligente, muy sensible, y luego la fui conociendo a lo largo de los años. Después ella, tú sabes, participó en el programa con Lagos, el del dedo, ¿ah? Y luego cuando pudo haber sido, iba derecho a ser candidata al Congreso del 89, partió detrás de un amor a Italia y hizo un posgrado y se dedicó a estudiar, en fin. Y luego volvió a Chile y bueno, tú sabes, ha sido diputada, ha sido ministra, la reclutó Michelle Bachelet, la sacó del Congreso para ser ministra. Alcaldesa de Santiago. Alcaldesa de Santiago luego, había sido diputada por Santiago, hoy día dedicada a la academia y también a panelista estable de alguna radio de la competencia. Y ella tiene, mira, yo tuiteé, es para mí la figura más prominente de su generación, por lejos. ¿Ah? Que es una generación algo perdida. Ella dice. Algo perdida. La mayoría, que son las personas que se la jugaron acá, tuvieron roles estudiantiles, en fin, políticos al comienzo, y llegó la generación que estaba afuera y atrás, muchachitos, algunos lograron sobrevivir, la mayoría no. Y Carolina siempre ha sido muy cercana a Ricardo Lagos. ¿Sigue siendo cercana? Algunos sí, dicen que por están supuesto. distanciados. No, distanciamiento real no, porque hay mucho cariño. ¿Qué relación hay con el accionista mayoritario? Bueno, es difícil no tener relación estando en el PPD. Hablamos de Guillermo pero ella siempre se situó en el otro polo del espectro interno, digamos. O sea, yo escuchaba que alguien se hacía la pregunta, ¿qué grupo? Derechamente nunca al así llamado girardismo, que tiene larga vida, parece que sigue vigente en el PPD. No, ella dentro del PPD ha sido muy independiente, yo diría que es identificada dentro del PPD más bien como laguista,
¿ah? Tenía mucha relación con Felipe Arboe, de hecho ella lo escogió como su sucesor en la Diputación de Santiago. Y luego tenía también mucha relación con Ricardo Hijo, con Lagos Weber. Pero tiene transversalidad. Es muy querida en el mundo socialista por razones ¿Cuánto le obvias. afectaba haber estado ¿Ah? intensamente en favor del apruebo? Intensamente, porque fue una cara Bueno, visible. es lo que te decía, lo que hizo el gobierno es reafirmarse en sus posiciones y por lo tanto pone lo que yo califico como la mejor vocera del apruebo. ¿Tiene un juicio de cuenta en este momento la Contraloría? ¿Le afectará eso? Bueno, pareciera que no, por lo menos el gobierno... Para el presidente sí, no, pero... El gobierno estima que no, yo no conozco la situación, pero si el gobierno estima que no, seguramente hizo las averiguaciones de cómo va a terminar eso. Ahora, por supuesto, si termina mal, va a ser un incidente malo. Entiendo yo que la nominación supone que eso termine bien. ¿Y Ana Lía Uriarte te parece bien? Y te pregunto porque... A ver, ¿por qué te hago estas preguntas? Porque resulta que en la gente que gobierna, el Frente Amplio principalmente, hay una crítica feroz a las personas que fueron los artífices de la transición, los últimos 30 años. Lo acaba de decir Giorgio Jackson cuando creyó estar entre sus amigos. Eso existe. Y resulta que el presidente tiene sus amigos y no saca a sus amigos, aunque lo hagan mal. Jackson sigue en el gabinete y seguramente va a integrar el comité político. Grau sigue de ministro de Economía pese a todos los patinazos que se ha pegado. Yo creo que no hay ningún ministro de Economía que se haya pegado tantos patinazos como Grau. Porque no puede cortar. Entonces, aquí hay una cierta... hay cierto convencimiento de que los 30 años... Y resulta que Carolina Toá tenía algunos problemas cuando estaba en el PPD con Soquimich. Ana Lía Uriarte tuvo serios problemas en un tema que a este gobierno le interesa, que el medio ambiente. Yo entiendo que le interesa. Hay una política exterior turquesa, dicen, con el tema Campiche, de Aizgener, donde ella era ministra de Medio Ambiente. ¿Están obviando esas cosas por ahora y están utilizando esas figuras para afirmarse simplemente una utilización necesaria? O sea, yo creo... Mira lo que te estoy diciendo. O sea, sé. no hay coincidencia aquí valórica. Mira, la vida, la política también, es cuestión de convicción y oportunidad. Y naturalmente el presidente necesitaba meter a la centroizquierda dentro de la conducción gubernamental. Necesitaba equilibrar el eje de su gobierno. Y por lo tanto el ingreso de los dos partidos, del PPD-PS, digamos, en el nodo central de la conducción gubernamental era indispensable. Si eso es convicción u oportunidad, si es una necesidad que tiene cara de hereje o es una convicción, yo tengo el antecedente, el dato, de que Gabriel Boric, así como tuvo un largo proceso de conversaciones con Mario Marcel para terminar de convencer a Mario Marcel y de convencerse él mismo de que necesitaba a Mario Marcel en Hacienda, creo que ocurrió un proceso parecido con Carolina Toá. Carolina Toá, además, y Mario Marcel son muy, muy, muy cercanos. Generacionalmente son casi muy parejos y tienen un diálogo muy, muy fluido. Y por lo tanto el eje del comité político naturalmente se desplaza hacia la centroizquierda con Ana Lía Uriarte, Carolina Toá y Mario Marcel. O sea, Interior, Sexpress y Hacienda. Y claro, probablemente reincorpore al comité político, vamos a poner atención a eso, a RD, a través de Giorgio Jackson, porque RD quedó fuera. Y el PC quedó además con 2 fichas dentro del comité político porque a Camila Vallejo se le agregó Janet Jara. Lo que seguramente es una compensación para tranquilizar al Partido Comunista producto del ingreso en forma de 2, no se puede decir tanques, Panzers,
pero ambas son mujeres de carácter, son mujeres de peso. Si tú fueras un médico y escultas al gobierno, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Tiene diagnóstico reservado? ¿Se está mejorando el gobierno? O sea, ¿tú podrías decir el pronóstico reservado, no sé? ¿O tú crees que mejora? O sea, yo creo que este gabinete es mejor que el gabinete precedente. Ahora, la vara estaba bastante baja. No, ¿Ah? Yo confío en la habilidad política, en la capacidad de sintonizar con el sentido común que tiene Carolina Toá. Creo que el equipo en general es mejor. No conozco. ¿Es suficientemente mejor para los desafíos que tiene? No, yo coincido contigo en el sentido de que la extensión del cambio debió haber sido mayor, pero sobre todo el movimiento de extensión de las fronteras del apoyo al gobierno debió haber sido mayor. Oye, ¿y el octubrismo? Ahora, pero déjame Sí. decirte algo. La dificultad de ese objetivo, de ampliar la frontera, El peso. sí, pero más que eso, es que el interés en ingresar al gobierno debe haber bajado abruptamente después del domingo. Y por lo tanto, es cierto, la necesidad de ampliar creció, pero la voluntad de ingresar bajó. Yo antes del domingo veía a muchos parlamentarios, por ejemplo, interesados en que los llamaran al gobierno, y después del domingo los vi perdiendo todo interés por ingresar al gobierno, ¿te fijas? Oye, el octubrismo terminó, y te hago esta pregunta porque en las 10 comunas más pobres ganó por paliza el rechazo, pero es una cosa... estoy hablando de Lota, no es la comuna más pobre, pero lugares muy de izquierda, por unos porcentajes que son, es decir, tremendos. Yo no los habría imaginado. Claro, está bien en la zona de la Araucanía, en Contulmo, en toda la provincia de Arauco. En la provincia de Arauco, sí, del 74% para arriba, sí. Llegando al 80%. Entonces, pero también en la zona de Valparaíso, perdió Charp, perdió Macarena Ripamonti. En la región de Valparaíso, las cifras las tengo por acá anotadas, oye, pero fue 57-42. En todas las comunas, salvo Juan Fernández y Rapa Nui. Efectivamente. Entonces, y en Santiago, La Pintana. Salvo 5 comunas. Bueno, terminó el octubrismo, ¿no? Yo creo que el octubrismo sufrió una derrota considerable. Y el octubrismo, creo yo, se autopercibió por momentos como mayoría social y cultural de Chile. Y se expresó así y vivió la ilusión de serlo en la convención. Y el contraste, porque digamos las cosas como son, lo que salió de la convención es octubre. Probablemente si hubiera votado el octubrismo, naturalmente la habría plebiscitado favorablemente esa convención. Pero ya no estamos en octubre. Pasaron 2 años. Las prioridades de la gente naturalmente evolucionaron. La demanda de orden y crecimiento creció. La valoración del pasado aumentó, porque frente a un presente complejo, digámoslo eufemísticamente, y un futuro incierto, el pasado comienza a ser visto con otros ojos. La demanda de cambio generó vértigo, incertidumbre, y obviamente eso genera reacción. Entonces la despreocupación por el empleo, la despreocupación por el desarrollo económico, la despreocupación por la seguridad pública, obviamente hacen mella en el electorado popular, y hacen mella, como tú dices, independientemente de que este sea de centro, de izquierda o de derecha, porque comunas históricamente de izquierda, que donde el no sacó 70 y tantos %, y siempre las candidaturas de izquierda han ganado lejos. Montepatria, por ejemplo, veía. Pero claro, todo el voto rural, por ejemplo. El voto rural, impresionante. Y claro, lo que pasa es que le separaron el agua de la tierra, pues. Pero en Maule ganó por el 71 frente al 28. En O'Higgins... Oye, Maule superó la Araucanía. Sí. Bueno, Ahora, Maule era una de las regiones donde había perdido Boric. Esto viene, en Maule por lo menos viene hace rato. Pero no con el desencuentro de esta nueva élite con el mundo rural es muy fuerte. Oye, muy fuerte.
frente a todo lo que se viene una crisis económica, ya estamos, pero viene una crisis económica muy fuerte, frente a toda esta falencia del gobierno, frente a los errores que se siguen cometiendo, vuelvo a la pregunta, ¿tiene recuperación el gobierno? Es más, incluso te lo pregunto de otra manera, ¿Boric se va a salvar políticamente? Yo habría aprovechado esta circunstancia crítica para estructurar un gobierno de unidad nacional, trascendiendo las fronteras de mi coalición, fijando 3 o 4 objetivos sencillos pero convocantes: seguridad, recuperación económica, control migratorio, pensiones. Pero claro, no aprovechó esta oportunidad, probablemente termine haciéndolo. Pero ya tarde. Pero quizás tarde. Esta era, creo yo, la oportunidad de rebobinar, de apretar restart, y de generar un cuadro político de... El presidente dijo sin ni un paso atrás, pero resulta que tú crees, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿es viable hoy día que el 6% adicional de cotización en la reforma de las pensiones vaya a un fondo común? O sea, porque esto es el corazón del gobierno. Además, después de que la izquierda empujara con tanto entusiasmo 4 retiros sucesivos y que le dijera a la gente... La plata es suya. La plata es suya y no se la puede quitar nadie. Tratar de introducirle solidaridad al sistema, hoy día es más difícil que ayer. Y al final, te lo aseguro, el punto de llegada de la reforma de pensiones va a ser más o menos el que nosotros aprobamos con Bachelet y rechazó la derecha y el Frente Amplio, el que después aprobamos con Piñera, que es un poco más avanzado que el de Bachelet, que rechazó el Frente Amplio y rechazó la izquierda en el Senado. O sea que finalmente se va a el proyecto de Piñera. Y al final va a terminar algo muy parecido a eso. Ahora, no es el proyecto de Piñera originalmente, porque nosotros lo obligamos a hacer cambios muy importantes, pero es el consenso que consiguió Piñera efectivamente en la Cámara de Diputados. O sea, y va a ocurrir lo que ha ocurrido ya con varios proyectos. Oye, si el de infraestructura crítica... solo al final les dijeron a sus diputados que dieran vuelta la cara en 180 grados y votaran a favor. O sea, el octubrismo terminó. Si esto es así, terminan. El octubrismo terminó, ya no está en el gobierno, claramente. Pero está en la sociedad, hay que decirlo. ¿Y el programa de gobierno de Boris terminó? Déjame especificar. El gobierno se disoció definitivamente del octubrismo y el octubrismo rompió definitivamente con el gobierno. Ese es el fenómeno. Pero octubrismo existe, ahí está. Y se expresa ahora en las calles. En fin. ¿El Partido Comunista va a resistir el octubrismo? Yo vaticino que, mira, en el Partido Comunista está pasando algo que no había pasado jamás, que es la democracia y discusión y debate interno. Y esto producto de una ley a la que se resistieron mucho, que la nueva ley de partidos políticos les obliga a hacer una elección interna para elegir su comité central. Y la primera elección interna que hicieron, que elegían creo 100 miembros o 130, adivina cuántos candidatos llevaron. 130. Exactamente, el mismo número. Pero unos resultaron más iguales que otros, como diría Orwell, porque Camila Vallejo salió número 1 y Guillermo Teller salió en el número 45 y Carmona en el 50 y tanto, en fin. Y sin embargo luego, ¿quiénes fueron presidente y secretario general? Teller y Carmona. Ahora, yo escuchaba medio en broma, medio en serio a Guillermo Teller el otro día diciendo que ya hay candidatos sobre la plancha, me han pedido apoyo. Eso no ocurría nunca en el Partido Comunista. Yo identifico hoy día que se ha ido generando una corriente octubrista liderada por Jadwe, pero que probablemente termine fuera del partido y del gobierno como una candidatura del octubrismo en la próxima presidencial. Ese es mi vaticinio, porque yo pienso que el Partido Comunista, por su manera de ser, su estructura, la presencia de su comité central en el aparato de gobierno, va a hacer que esté acompañando a Boric hasta el 11 de marzo de 2026. Se mantenga en el gobierno. Pepe, gracias por estar con nosotros. Gracias por el análisis. Gracias. Siempre novedoso. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos.